De parte de la Presidenta Ejecutiva, la doctora Pilar Adriana Contreras, que por motivos de salud no puede acompañarnos en este espacio, en este conversatorio, vamos a dar inicio a este evento. El Gobierno Nacional lidera una política mineroenergética con una matriz sostenible y acciones puntuales para desarrollar e implementar energías renovables no convencionales como alternativas para mitigar el calentamiento global del planeta, evitando la emisión de gases de efecto invernadero, causa del cambio climático, con ello y así acelerar la transición energética y con ello posicionar al país como una nación líder en el manejo de energías limpias y promotora de la vida para superar la crisis ambiental en el mundo. Desde las diferentes instancias, público y privada, se trabaja direccionando esfuerzos con el fin de lograr este objetivo, tanto a nivel nacional como internacional. Cada día son más personas que se unen en este propósito, con el fin de hacer la producción mineroenergética y unificar criterios y esfuerzos para caminar todos en una misma dirección. Colombia es el país más privilegiado del mundo en cuanto a recursos hidroeléctricos, lo cual permitirá reemplazar las plantas termoeléctricas que utilizan el carbón como combustible a nivel nacional. Igualmente, con la sustitución de combustibles fósiles por energías renovables, solar y eólica, entre otras. Sin más preámbulos, me permito presentarles a nuestros panelistas. El doctor Andrés Sánchez, director de Asuntos Económicos y Administrativos de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios del Petróleo, Gas y Energía, Campetrol. El ingeniero Luis Guillermo Acosta, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleo, ASIPET. El ingeniero Carlos García Londoño, vicepresidente encargado de refinación y procesos industriales de Ecopetrol. Y el ingeniero Andrés Mantilla, es director del ICP y actualmente asesor de la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja. Ahora paso a contarles la metodología. Cada uno de los panelistas tendrá 5 minutos para contarlos qué están haciendo frente al proceso de transición energética y qué percepción tiene frente al título de este conversatorio: Realidades y desafíos de la transición energética de Colombia. Luego, haremos una pregunta puntual sobre el tema a cada uno de nuestros panelistas. Entonces, iniciemos. Ingeniero Andrés Sánchez, cuéntenos qué está haciendo Campetrol y sus agremiados para enfrentar los desafíos de la transición energética de Colombia. Hola Mónica y al panel y a todos los asistentes, buenas tardes. Vengo en representación de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía, de su presidente el ingeniero Nelson Castañeda y de sus más de 160 afiliados que estamos totalmente comprometidos con el logro de la transición. Y para ser muy breve y ir al grano, cuando tú dices cuáles son esos retos que tiene la transición, yo creo que básicamente hay una ecuación, y es que la transición energética tiene que generar sostenibilidad, diversificar las fuentes de energía, pero todo en el marco del crecimiento y el desarrollo económico. Si no logramos que se den esas condiciones, no vamos a tener una transición energética que impacte verdaderamente lo que es la economía colombiana, y en ese sentido el éxito de eso depende de que dispongamos de la tecnología para reducir las emisiones, de que podamos diversificar precisamente esa matriz atado a la seguridad energética, pero que eso solamente lo vamos a lograr en un marco de competitividad. Si la economía del país permite que se dé una transición energética, lo va a hacer de la mano de políticas industriales y de competitividad, donde, como reza el logo de los ODS, no se quede nadie atrás. Y en una transición energética donde dejemos sectores o dejemos industrias atrás por lograr algunos impactos en metas de descarbonización, ahí vamos a comenzar a tener afectaciones al tejido económico.
Todo esto se tiene que hacer en un marco que no afecte o no genere vulnerabilidad fiscal ni externa. Si vamos a hacer una transición energética que nos vaya a comprometer la estabilidad macroeconómica, que nos vaya a afectar el tejido del emprendimiento y que nos vaya a impactar en nuestras cuentas externas, vamos a tener una afectación de largo plazo. ¿Qué estamos haciendo las empresas de Campetrol? Uno, ustedes saben que las compañías de bienes y servicios son el principal aliado de las compañías operadoras para ejecutar todos esos proyectos, sea en el upstream, en el midstream, en el downstream, en donde en cada una de las etapas del sector hay unas metas de descarbonización, unas metas de reducción de huella de carbono, y es con la tecnología de las compañías de bienes y servicios que se logra este impacto. Tenemos compañías tanto multinacionales, grandes, muy significativas, que de golpe ustedes conocerán a quienes me refiero para no hacer nombramientos puntuales. Son empresas que vienen trabajando por más de 100 años en la industria petrolera, desarrollando tecnología y que hoy en día están plenamente comprometidas con el cambio climático. Vienen haciendo tecnología de descarbonización, de captura de carbono, cada vez mucho más eficientes en sus sistemas, y no solamente es tecnología, sino también capital humano. Pero no se quedan atrás las empresas colombianas. Las empresas nacionales, grandes, pequeñas y medianas. Aquí en Barranca Bermeja hay muchos ejemplos de compañías que están comprometidas con el tema de la sostenibilidad, de los ODS, de la emisión baja en carbono, de la economía circular. Hay muchos ejemplos y estoy seguro que acá hay varios empresarios que reusan su tecnología, hacen movimientos de economía circular para precisamente generar un menor impacto. Y para allá vamos. Y el tema final es el capital humano. Cómo las compañías de bienes y servicios cada vez más invierten en la formación de su capital humano para precisamente atar esos movimientos hacia la transición. Entonces, los bienes y servicios están totalmente comprometidos con la transición, Mónica. Muchas gracias, ingeniero. Seguimos con el ingeniero Luis Guillermo Acosta, director de ACIPET. ACIPET es una de las empresas con mayor número de profesionales del sector petroquímico y es el cuerpo consultivo nacional a nivel del petróleo, gracias a un acuerdo en la Ley 20 de 1984, y se encuentra altamente comprometido con el progreso del país y sobre todo ha hecho grandes aportes a la industria del petróleo. Ingeniero Acosta, ¿qué está haciendo ACIPET y sus agremiados para asumir los desafíos de la transición energética? Muchas gracias. Antes de iniciar a responder la pregunta, quiero dejar muy claro lo que es el propósito superior de ACIPET, que es el crecimiento y transformación del sector de hidrocarburos para lograr un mejor futuro para los asociados, la industria y todos los colombianos. Inicio con una frase muy clara para responder a esa pregunta. Sin hidrocarburos no hay transición energética. Desde ACIPET somos custodios de la información, de los datos, de la ingeniería, y estamos promoviendo la utilización de estos datos, de esta ingeniería, de esta información técnica para que el gobierno nacional estructure la hoja de ruta del sector energético colombiano. No obstante, hemos esperado unos días de más, diría yo, y vamos a iniciar un esfuerzo para, alineados e integrados con los otros gremios, con la academia, con la industria y con todos aquellos que quieran participar en este esfuerzo, podamos elaborar un documento en el cual va a ser la hoja de ruta energética, que va a tener un aval de compañías certificadoras a nivel internacional y podamos nosotros utilizar para conversaciones con el gobierno nacional y todo el sector energético. Otra de las grandes preocupaciones desde ACIPET, como es obvio, son los ingenieros de petróleos. Y algo que queremos comunicar al sector energético es que los ingenieros de petróleos, además de los geólogos, geofísicos y petrofísicos, van a ser los profesionales energéticos del futuro,
porque estamos convencidos que ese futuro y esa transición energética va a depender del subsuelo. Y nadie más sabe más de subsuelo a nivel de ingeniería que los ingenieros de petróleos y obviamente acompañados de nuestros colegas, los geólogos, geofísicos y petrofísicos. Entonces estamos en este momento avanzando en diferentes frentes, gobierno, empresa, academia, gremios, para lograr que la transición energética sea con datos e ingeniería, para lograr que la transición energética sea colombiana para los colombianos con las prioridades de Colombia. Esos son los esfuerzos que estamos haciendo desde ASIPET en este momento. Muchas gracias, ingeniero Acosta. El turno es ahora para el ingeniero Carlos García Londoño, vicepresidente encargado de refinación y procesos industriales de Ecopetrol. Ecopetrol es la principal empresa de petróleo de Colombia. Es la segunda empresa petrolera de Latinoamérica. Y Platts la ubicó como una de las 14 empresas mejores petroleras del país, del mundo. Ingeniero García, ¿qué está haciendo Ecopetrol para asumir los desafíos de la transición energética en Colombia? Bueno, muchas gracias. Tengo la fortuna de que les pude hacer una presentación recientemente, pero quiero decirles algo. Lo más importante que estamos haciendo es estar listos, estar preparados. Lo primero que les dije en la presentación es negocio tradicional, y ustedes han escuchado toda la mañana de hoy y ha sido muy interesante escucharlo. Vamos a tener dependencia de los hidrocarburos por algunas décadas. Vamos a hacer transición, pero lo primero que estamos haciendo es asegurando el negocio tradicional. ¿Vía qué? Vía eficiencias, vía hacerlo más rentable, más eficiente y por supuesto más amigable desde el punto de vista ambiental. Ese es el primer gran esfuerzo que estamos haciendo. Pero ojo, venimos trabajando con el gobierno nacional, antes y ahora, en una transición energética justa, así lo llama el gobierno actual. Pero venimos trabajando en la ruta de hidrógeno, participamos en la hoja de ruta de hidrógeno y estamos listos para participar en la hoja de ruta de CCUS, que es el secuestro, la captura de carbono, almacenamiento y uso. Ahí tenemos toda una cantidad de oportunidades y comparto contigo que vamos a seguir teniendo muchísimas oportunidades de ser un generador de energía. Entonces, ahí estamos. Pero les comentaba también que no solamente entramos en el negocio de renovables como un speech, no, ya tenemos 3 granjas solares que están formándose, que están desarrollando y que están generando energía. Pero tenemos también un plan para llegar a la generación de 900 megavatios en el 2025. Eso va a ser un reto enorme, pero ya estamos allí. Estamos trabajando en energía eólica. Y cuando digo trabajando, no es que estemos haciendo simplemente estudios. No, ya estamos haciendo pruebas. Estamos haciendo pruebas con respecto a esto. Geotermia, tenemos también un impacto bueno. Algo muy importante, que de pronto no ha sonado mucho. Lanzamos un satélite en la atmósfera. Ojo, para medición de emisiones. Lanzamos un satélite a la atmósfera con MinCiencias, con el gobierno, con la Fuerza Aérea, y lo que estamos haciendo es preparándonos para hacer medición de emisiones. Queremos estar listos. Les decía, estamos haciendo un upskilling y un reskilling de nuestra gente. ¿Qué es eso? Para el trabajo tradicional tenemos que mejorar el conocimiento. Tenemos que ser más digitales, entre otras cosas. Para el trabajo nuevo estamos adquiriendo esas nuevas habilidades en, otra vez, fotovoltaica, eólica, geotérmica, hidrógeno, CCUS, BIOS. Amílcar me recordó que esta zona tiene todo un potencial de BIOS que tenemos aquí en el Magdalena Medio con nuestros amigos palmeros. Tenemos la planta de ecodiesel aquí en Barranca Bermeja y tenemos toda una sinergia con los palmeros impresionante también para que entremos en BIOS. Pero ese conocimiento hay que adquirirlo y hay que desarrollarlo y hay que utilizarlo adecuadamente. Entonces seguimos apostándole, pero tal vez la apuesta más importante y la que hemos colocado, digamos que a consideración del gobierno en nuestro portafolio en lo que tiene que ver con hidrógeno. Estamos haciendo una apuesta de hidrógeno en hidrógeno verde. Hicimos ya un piloto, les comenté que era un piloto muy pequeño, pero aprendimos cantidades enormes en ese piloto y estamos ahora apostando a hacer 2 desarrollos de hidrógeno verde, cada uno de ellos de 10 millones de pies cúbicos estándar día de hidrógeno verde, que nos va a permitir saber cómo manejar el hidrógeno, qué hacer con él, lo llevamos a movilidad o lo llevamos a reindustrialización. Ahí vamos a aprender mucho, porque tenemos un proyecto mucho más grande todavía, que es un proyecto de hidrógeno de bajas emisiones, que sería con captura y secuestro de carbono,
Y eso nos va a permitir a nosotros llegar a hacer una generación de hidrógeno de manera comercial, de manera masiva, que pueda ser utilizado no solamente en movilidad, sino en reindustrialización, fertilizantes, combustibles sintéticos, ¿sí? Podríamos, y eso que no he mencionado, que tenemos una posibilidad enorme en la cual Barrancabermeja también es pionera. La petroquímica de Colombia nace en Barrancabermeja. Ojo, todos los aromáticos, el polietileno, ¿sí? Y todas las bases y ceras que se producen en la refinería de Barrancabermeja son las que impulsan la petroquímica nacional. Ahí también tenemos grandes posibilidades en el futuro de que si no producimos hidrocarburos, por lo menos podemos volcar parte de esas corrientes a producción petroquímica. Entonces lo que estamos ofreciendo es todo un portafolio de posibilidades donde vemos que la industria tiene mucha posibilidad de transformarse y seguir siendo un generador de valor. Muchas gracias, ingeniero García. Cerramos este ciclo con el ingeniero Andrés Mantilla. Luego de su paso por el ICP, ahora nos acompaña al empresariado del distrito y en la región para visibilizar las realidades que en este proceso de transición energética y seguridad alimentaria tenemos. Ingeniero Andrés, ¿qué están haciendo las empresas de la región para asumir los desafíos de la transición energética? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Realmente muy complacido de escuchar todas las cosas que nos comparte Carlos Guillermo sobre esos planes de descarbonización y de transición energética de la refinería, porque pues este es el corazón energético de este país y por decisiones como la de la construcción de esa planta de gasificación que nos comparte Carlos Guillermo, pues depende el futuro no solamente de esta ciudad, sino también de esta región. Y ojo con eso, porque si hay un proyecto estratégico que sea importante para esta región y para el país, porque puede producir hidrógeno en unos volúmenes muy significativos para generar cadenas de valor de bajas emisiones y una reindustrialización del país. Si hay un proyecto que sea estratégico por esas razones, es esa planta de gasificación. Entonces, qué bueno que estén pensando en esa forma. Me siento también partícipe de haber ayudado a concebir y a madurar algunas de esas ideas, entre esas la del nanosatélite también. Pero ¿qué estamos haciendo desde los profesionales independientes y los consultores y las empresas consultoras entonces para contribuir a esa transición energética? Este es ante todo un proceso de transformación cultural. Se habla mucho de la tecnología, los paneles, las turbinas, el hidrógeno, etcétera. Se habla inclusive y se debate mucho sobre las políticas públicas. Si exploramos, no exploramos, hacemos no convencionales, no los hacemos, invertimos en más parques solares, etcétera. Pero no se habla tanto de las transformaciones socioeconómicas. Y entonces parte de lo que estamos haciendo es ayudarle a las regiones a entender esos procesos de transformación socioeconómica, que para un país, para unas regiones como la nuestra, para un distrito como este, cuya economía es tremendamente dependiente del sector de hidrocarburos, pues una transición energética que no sea ordenada, pues puede ser la muerte, puede representar el declive de las empresas, la pérdida de oportunidades de empleo, la devaluación de la finca raíz, entonces fenómenos migratorios, pérdida de talento humano y en general un declive lento pero seguro y progresivo hacia una situación en la que no queremos estar. Entonces, conscientes de la importancia de hacer esa transición energética justa, pues estamos ayudándole a las regiones, y cuando hablo de regiones estoy hablando no solamente de los gobiernos locales, sino también de las cámaras de comercio, de los empresarios, de la academia, de los líderes sociales, etcétera, a que entiendan no solamente los impactos
de esa transición, sino las oportunidades que podemos tener, las grandes oportunidades de diversificación socioeconómica, que son también a su vez un reto, pero que si lo asumimos con decisión, con voluntad, no solamente política, sino voluntad de apostarle e invertir en ese tipo de iniciativas de diversificación socioeconómica, pues vamos a poder tener un panorama tremendamente brillante y tremendamente ascendente, no solamente en el sentido del crecimiento de la economía, sino sobre todo en el desarrollo social y en el desarrollo socioecológico. Entonces, ayudarle a las empresas a entender esos procesos de transición, dónde están los retos y las oportunidades, es parte de nuestro rol. Muchas gracias, ingeniero Andrés. 4 enfoques de sus instituciones, agremiaciones y empresariado, pero todas son coincidentes en algunos aspectos. Para mí el más importante es el ejercicio del capital humano, el valor que debe partir de ahí. De ahí parte realmente este proceso, el conocer e interiorizar qué es la transición y cuál es el aporte que desde la entidad de cada una de sus agremiaciones podemos dar a este proceso. Con esto estamos completamente seguras de que la visión que ustedes tienen nos va a permitir ser una nación líder en el manejo de energías limpias y promotoras de la vida para superar la crisis ambiental en el mundo. Ahora paso a unas preguntas puntuales a cada uno de ustedes. Iniciamos con el ingeniero Andrés Sánchez. Ingeniero, ¿considera usted que el país está preparado, el empresariado tiene las garantías para enfrentar la transición energética, haciéndola sostenible y aportar al crecimiento económico? ¿Cuáles son esas bondades y cuáles serían esas dificultades que se pueden presentar en este proceso? Hola, Mónica, gracias por la pregunta. ¿El país está preparado para enfrentar la transición energética y cómo hacerlo de manera sostenible? La respuesta, digamos, es que esto es un proceso. Esto es un proceso y lo primero es, nosotros desde Campetrol tenemos una visión más de un nombre de transición, es una diversificación de fuentes. Pero para eso se necesita una mezcla de variables que se tienen que dar no solamente en Colombia, sino en el mundo para que se pueda lograr. Entonces, ¿qué hemos visto? Uno, la tecnología. La tecnología a nivel global en el tema de descarbonización, de captura de carbono, en el tema de almacenamiento energético, avanza y avanza a pasos agigantados. Sin embargo, todavía hay retos para la acumulación o el almacenamiento de energía, hay retos para poder disponer de muchos de los minerales para poder tener en abundancia o en grandes cantidades el tema del almacenamiento, y ahí todavía la humanidad tiene una brecha para poder lograr lograr acumular la energía que viene de fuentes renovables no convencionales, como lo puede ser el eólico, el solar, todo lo que se está desarrollando en el tema de la geotermia, del biodiesel, del bioetanol y también el tema del hidrógeno. Entonces hay un tema de tecnología que se tiene que llevar a cabo. Tenemos también un reto de política pública donde entre gobiernos nacionales y gobiernos locales haya una sinergia para precisamente generar políticas públicas de largo aliento y políticas públicas con estabilidad jurídica que permitan que cualquier inversión, porque son inversiones que se llevan a cabo en estos segmentos de muy largo plazo, no son inversiones de corto plazo, no son inversiones de 1 o 2 años, porque si no hay condiciones de estabilidad jurídica en el país, donde hay unas reglas del juego que se puedan estar cambiando entre gobiernos o a mitad de los mismos, eso pues va a dificultar digamos que se aterrice la transición. Entonces vamos a tener temas donde en la oferta del sector van a incidir muy fuerte las políticas públicas. Y por el lado de la demanda vamos a tener también que
entender que esto es un proceso de muy largo plazo para los consumidores, que si por ejemplo nosotros queremos tener una matriz de los vehículos mucho más limpia, vamos a tener que buscar la manera en la que se comienza a generar esa transición, y eso no va a ser de un día a otro. Van a tener que entonces existir condiciones para hacer reemplazo de combustibles, de vehículos. Vamos a tener que ver cómo los sistemas de almacenamiento bajan al nivel de los hogares, de las industrias, y generamos la tecnología disponible para que en el país esto se pueda llevar a cabo. Entonces, que estemos preparados o no, es un tema de largo aliento, lo vamos a tener que estar discutiendo durante décadas, porque esta diversificación energética no es algo que se va a dar de un día a otro, de un año a otro, de una década a otra. Poco a poco las tecnologías a nivel global se están alineando para poder ser mucho más eficientes, pero sin embargo vamos a seguir dependiendo, uno, de los hidrocarburos, del gas. El gas va a entrar a ser un combustible muy relevante en las próximas décadas en la economía colombiana, de manera que en paralelo se van a tener que desarrollar la manera de que se aterrice hacia la demanda esta transición, y pues dependerá de la voluntad de los próximos gobiernos y de que se construya sobre lo construido a nivel gobierno, y de que a nivel sector privado existan las condiciones de estabilidad. Muchas gracias, ingeniero. Ahora quisiera preguntarle al ingeniero Andrés Mantilla, ¿cómo pueden las empresas operadoras y productoras de servicios impulsar la transición energética justa e incluyente en las regiones productoras y refinadoras del país, como nuestra querida Barranca? Bueno, yo creo que aquí hay una tremenda oportunidad para la industria, porque claramente estas regiones que son tan tremendamente petroleodependientes en su economía, en su empleo, en sus actividades económicas, pues necesitan acometer de frente un proceso de transformación que, como dije, es un proceso de transformación cultural, es un proceso de transformación social, es un proceso de aprender a hacer otras cosas, de acometer, emprender en otras cadenas de valor, y ese es un proceso en el que la industria tiene la gran oportunidad de acompañar a las sociedades que le han otorgado esa licencia social para operar por décadas, en el caso de esta región pues por 10 décadas al menos. Y entonces es una tremenda oportunidad para patrocinar la estructuración de esos proyectos que contribuyan a la diversificación socioeconómica de esas poblaciones, de esas comunidades, de esas regiones. Pero después de que esos proyectos estén bien estructurados, con ese apoyo económico de la industria, pues es una tremenda oportunidad para cofinanciar, coinvertir, copatrocinar la ejecución de esos proyectos de diversificación que desarrollan nuevas cadenas de valor o complementarias. Y una vez esas cadenas se encuentren desarrolladas, esas empresas estén establecidas y estén en modo de operación y de producción de los bienes y de los servicios que vayan a ofrecer, pues la industria tiene la tremenda oportunidad de incorporarlos a su proveeduría y establecer de esa manera encadenamientos productivos tanto hacia atrás como hacia adelante, muy fuertes y muy potentes, que apalanquen esa diversificación económica y esa transformación social, cultural, socioecológica de esos territorios. Y creo que en esa forma, además de las propias acciones de incorporar energías renovables, aumentar su eficiencia energética, entrar en otros negocios de menores emisiones que puedan acometer cada una dentro de sus planes de negocio y sus estrategias, pues creo que acompañar a los territorios, a las sociedades, a las comunidades en ese proceso de adaptación y de diversificación socioeconómica y socioecológica es una tremenda oportunidad,
desde el punto de vista de sostenibilidad, de lo que en la industria se conoce como medio ambiente, aspectos sociales y de gobernanza o environmental, social and governance, como típicamente se le llama en inglés. Luego creo que el involucrarse en ese tipo de iniciativas claramente le va a permitir a las empresas puntuar muy alto en los índices de sostenibilidad, que se traducen en un mejor acceso y más barato acceso al crédito para financiar sus propios proyectos, por ejemplo. Ingeniero Acosta, en su intervención nos habló de la importancia de la información técnica para construir una hoja de ruta. La importancia para información técnica para construir una hoja de ruta. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué es importante que Colombia cuente con una matriz energética diversa? Y en este marco, ¿qué tan importantes son el petróleo y el gas? Excelente. Voy a dar un contexto pequeño antes de entrar a la pregunta. Una de las definiciones de sostenibilidad que más me gusta es forjar un presente tan sólido que nos garantice un futuro. Y uno de los puntos fundamentales de sostenibilidad son los tres pilares: el social, el humano, el ambiental y el económico. Desafortunadamente, en Colombia estamos politizando unos conceptos técnicos y de ingeniería que no tienen por qué ser politizados. Es como politizar una operación a corazón abierto. Por lo tanto, desde la Asociación de Profesionales, ¿qué estamos incentivando nosotros? Con nuestros foros, con nuestros webinars, con nuestros diplomados, con nuestras alianzas con la academia, con nuestras invitaciones a expertos a hablar en la asociación, es promover esa ciencia, esa ingeniería y ese conocimiento técnico. Con estas herramientas nosotros nos podemos sentar todos, como lo he mencionado en diversas oportunidades, empresa, gobierno, academia, gremios y comunidades, con datos técnicos, con ingeniería, con ciencia, con conocimiento, a forjar la mejor ruta energética para Colombia. Y valga nuevamente el comercial de los ingenieros de petróleos. Los ingenieros de petróleos son protagonistas de esta ruta energética porque tienen precisamente ese conocimiento técnico de ingeniería y de ciencia que aportan a esta transición energética colombiana. Ahora, esta transición energética colombiana debe ser única para Colombia. ¿Por qué? Porque depende de nuestra economía, depende de nuestro desarrollo socioeconómico y político, depende de nuestra matriz de generación eléctrica, depende de nuestra matriz de energía primaria. Entonces son muchos factores que marcan una transición energética, por lo cual esta debe ser única para Colombia, y cuando yo hablo de transición energética colombiana, a eso me refería exactamente. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Andrés Mantilla, ¿cree usted que el petróleo y sus operaciones morirán en el país? Y por ello es fundamental reinventar la industria que gira en su entorno. Bueno, pues claramente desde lo ético y lo moral, nosotros tenemos que abordar de frente la crisis climática que estamos enfrentando, porque hay varios límites planetarios, no solamente en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, sino también en términos de plásticos, en términos de contaminación química, de depresión de los acuíferos y de los reservorios de agua dulce, etcétera, etcétera. Pero claramente desde lo moral, desde lo ético, tenemos que enfrentar esa crisis, y si pensamos en nuestra matriz energética, eso pasa por reemplazar los combustibles fósiles, por electrificar la movilidad y algunos otros usos que implican combustión y que implican enviar emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Pero eso no quiere decir que el problema esté en las moléculas de petróleo.
El problema está en las emisiones que se van a la atmósfera. Nosotros perfectamente podemos tomar esas moléculas de petróleo, procesarlas a través de operaciones petroquímicas en diversas formas, pero por ejemplo descomponerlas, son hidrocarburos, descomponerlas en sus elementos principales, el hidrógeno y el carbono, para aprovechar el hidrógeno, que puede ser un combustible limpio, y para ese carbono devolverlo a de donde vino, al subsuelo, a la geósfera, a través de procesos como ese de gasificación del que nos hablaba Carlos Guillermo. Pero también podemos transformar esas moléculas de petróleo para a partir de ellas producir materiales de altísimo desempeño y de altísimo valor para, por ejemplo, hacer almacenamiento de energía. Ustedes saben que uno de los materiales más importantes y estratégicos para construir baterías hoy es el grafito. Pero resulta que en el petróleo se pueden tener algunos materiales que pueden tener unos desempeños similares a los del grafito. Se pueden fabricar nanotubos de carbono que pueden ser útiles en una multiplicidad de industrias, porque pues tienen unas propiedades de superconductividad, podrían ser una alternativa al cobre, por ejemplo. Es decir, utilizando innovación y tecnología podemos pensar en otros usos del petróleo, podemos pensar en incorporarlo al ambiente constructivo más allá del asfalto, de modo tal que permanezca en ese ambiente por cientos de años y desincentivar esa aplicación de un solo uso que son hoy los combustibles fósiles. Luego, creo que tenemos que pensar de una forma muy diferente acerca del petróleo y en ese sentido, pues creo que el petróleo nos va a acompañar por siglos posiblemente, porque son unas moléculas que tienen unas propiedades asombrosas, mucho más allá de la que hoy es su principal utilización, que son los combustibles, que como ya dije, pues debemos desincentivarlos. Muchas gracias, ingeniero Mantilla. Ingeniero Carlos García, ¿cuál cree que es el mayor desafío que tiene el país frente a transición energética y en especial Ecopetrol siendo uno de sus mayores actores? Bueno, el desafío más grande que tenemos primero es pasar del qué al cómo. Y creo que todos estamos de acuerdo en que aquí, en este salón y seguramente en el planeta, todos estamos de acuerdo en que queremos bajar 1.5 grados la temperatura del planeta. Ese es un buen qué, ¿sí? Ahora viene el cómo, y creo que las conferencias de toda la mañana lo que nos han hablado es de eso. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que hemos descubierto es que no es abrupto, que es gradual, que es una transición gradual. Ese es un desafío, y nos lo explicaban aquí todas las conferencias, el desafío entre querer hacerlo y la velocidad a la que realmente lo podemos hacer. Y pasa por un tema tecnológico, ¿sí? Que lo hay, alternativas tecnológicas hay muchas ahora y hay muchas en desarrollo. Tal vez es la mejor noticia que tenemos. O sea, la tecnología está en completo desarrollo y vamos a tener muchas oportunidades. Pero pasa por el tema financiero. Recuerden, tenía que ser económica la transición, ¿sí? Tenía que ser de alguna manera que se pueda realizar, que sea confiable, ¿sí? Que llegue, que sea para todos, que a todos les llegue la energía. No podemos hacer una transición para algunos, tiene que ser para todos, y ahí es bien importante. Creo que el mayor desafío que tenemos ahora es, con ese sueño del qué, cómo. Pero fíjense que ahí venimos trabajando. Cuando uno dice, salimos a hacer ofertas de energía renovable, y ya tenemos en el país, no solamente de Ecopetrol, en el país bastante oferta de energía renovable, y hay mucha más en camino, no solamente de fotovoltaica, sino de eólica, y no solamente eólica en el continente, sino offshore también, están haciendo ofertas. Entonces, geotermia, y dice uno, hay oferta de esa, pero ya salimos a hacer una oferta de renovables vía gobierno, y eso es muy bueno. Pero también tenemos un portafolio, y tú preguntabas desde Ecopetrol qué podemos hacer. Pues estamos colocando un portafolio al servicio de esa oportunidad.
El problema es que ese cómo, y ahí estoy de acuerdo con Germán, pasa porque tenemos que tener una regulación que la determine, ¿sí? Y una seguridad, ¿sí? En términos de que la inversión que se va a hacer, pues va a ser de alguna manera rentable. Y ese es el gran problema, o sea, la gradualidad y cómo lo vamos a hacer, cuál es la capacidad real que tenemos para hacerla. Pero oportunidad hay. Yo quisiera dejar esto muy claro, y es que debemos sentarnos a conversar, debemos sentarnos a acordar, debemos pasar del qué al cómo, y ese cómo, con las restricciones que tiene muchísimas posibilidades. Tal vez la mejor noticia es esa, que ese cómo, ¿sí?, tiene que ser acordado, pero tiene muchas posibilidades, y ahí creo que tenemos una gran oportunidad. Ecopetrol pues ofrece ese portafolio que les he mencionado de oportunidades que tenemos, pero no son las únicas, no son las únicas. Creo que lo que también queremos dejar claro es que queremos ser parte del portafolio, tenemos con qué, y creo que todos los gremios aquí y todos hemos estado diciendo, oiga, todos tenemos con qué aportar. Creo que el mayor desafío es ponernos de acuerdo en el cómo. Ya en el qué, creo que estamos de acuerdo, en el cómo lo vamos a hacer y la gradualidad. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, con sus intervenciones terminamos el conversatorio, pero no sin antes dar algunas conclusiones frente a este importante conversatorio y los aportes que ustedes nos han permitido desde sus entidades y de sus gremios dar frente a este tema. Es claro que el proceso de transición energética es un proceso a largo plazo. Vamos a seguir dependiendo de los hidrocarburos y el gas pasará a ser un actor importante. Vamos a tener una gran transformación cultural y socioeconómica a partir de que estos procesos empiecen a dar. Pero esto no debería afectar la vulnerabilidad fiscal, y es importante, cuando hablaba de la parte regulatoria, tener unas políticas públicas claras que generen una estabilidad del país económica y no nos vaya a afectar este proceso de transición. Se requiere, después de sus apreciaciones que son coincidentes, una gran inversión en tecnología. Y aquí es donde la academia, instituciones como ASIPET, van a ser grandes actores de este proceso, porque vamos a requerir mucha investigación para poder contar con esos proyectos bien estructurados, como lo dijo el ingeniero Andrés Mantilla, que permitan generar cadenas de valor clara frente al sector o frente a la transición energética. Esto nos va a permitir identificar oportunidades empresariales que nos van a fortalecer a cada una de las regiones. Aquí hay un mensaje importante, que es que el proceso de transición energética nos va a obligar a sentarnos a pensar, a sentarnos todos en una misma mesa, sector privado, público, academia, todos empresarios, buscando la mejor alternativa para que el proceso de transición sea un éxito y sobre todo poder lograr ese gran objetivo o ese gran sueño que se tiene de ser la nación líder en el manejo de energía limpia y sobre todo lograr ese que se conoce como minimizar el grado de la temperatura del medio ambiente. Ese es un gran propósito. No es fácil, pero sé que con el esfuerzo de todos y de cada uno de los actores que hacen parte de esta iniciativa, sé que lo vamos a poder lograr. Aquí la invitación, luego de terminar el conversatorio, es que nos tenemos que sentar a pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuál va a ser el aporte de cada una de las instituciones, los gremios, academias, insisto, para que esto sea un éxito. Muchas gracias, de verdad fue un placer poder estar aquí en compañía de ustedes, personas conocedoras de este proceso de transición en el cual todos estamos aprendiendo, en el cual hay del común de la gente a veces mucho desconocimiento, pero cada vez lo que estamos buscando es acercar y conocer cuál es la realidad de la transición energética en Colombia. Muchas gracias.
Ahorita vamos a tener un receso para que hagamos una pausa activa, nos relajemos un poco y más o menos en 45 minutos estamos retornando al auditorio para continuar con el ciclo de conferencias.